Bueno, me presento. Mi nombre, como ya lo mencionó, es Constanza Lemus Ibáñez y voy a presentar sobre los desafíos de la educación rural que existen en el poblado de Caspana. Esto en aras de un llamado a la equidad educativa. Bueno, a modo de introducción, esta presentación se basa sobre la realidad educativa que existe en el pueblo de Caspana, ubicada en el Alto Loa, en la región de Antofagasta. Este territorio pertenece al pueblo originario Licanantay, o como también lo llaman el pueblo atacameño. Se encuentra en un entorno árido, puesto que está en el desierto de Atacama. Está habitada por alrededor de 200 personas y esta comunidad se dedica especialmente a la pequeña agricultura y cría de ganado. Bueno, según Nach, nos habla, ¿cierto?, que la historia de estos pueblos indígenas ha estado marcada por hechos de discriminación y exclusión, lo que ha llevado a continuas violaciones de derechos humanos. López también dice que en aras de construir la identidad y cultura, se ha promovido un proyecto uniformizador. Eh, entonces ahí nos replanteamos cómo llegan las escuelas a estos poblados que habitaban bueno, y que habitan los pueblos originarios. Llegan con mucha violencia y también barriendo con su legado cultural y con su cosmovisión, con sus prácticas ancestrales. A pesar de que en Chile, cuando retorna la democracia, se promulga una ley llamada Ley Indígena, aún existen grandes brechas, ¿cierto?, entre la gente que habita estos territorios con la que habitan las zonas urbanas. Hay limitada evidencia sobre la segregación que estos sufren en la educación porque mayormente se investiga a lo socioeconómico y no así cómo afecta ser estudiante indígena en una zona rural. Bueno, el contexto y realidad educativa del lugar en donde yo trabajo, que es la Escuela Nuestra Señora de la Candelaria. Esta escuela llega a la comunidad en 1934. En 1978 se convierte en una escuela fronteriza de concentración. Esto significaba que existía un internado y llegaban ahí niños de todas las localidades que existen alrededor de esta escuela. Funcionaba de quinto a octavo y era la forma en que ellos podían sacar su educación básica, ya que en ese tiempo solo exigían la educación básica obligatoria. Entonces, por eso estos niños iban a estudiar a Caspana. Bueno, actualmente atiende a 21 estudiantes desde primer nivel de transición hasta octavo año básico en cursos multigrado. Esto hace que ocurra un fenómeno de migración, ya como solución a la falta de opciones educativas que hay, puesto que no hay un liceo para que puedan ellos continuar su enseñanza media. En Chile tenemos educación media obligatoria, entonces ellos tienen que verse obligados a salir del pueblo a la ciudad. Esto muchas veces hace que migren familias enteras y hace que también baje nuestra matrícula, porque si sale el hermano mayor de octavo, la mamá tiene que tomar la decisión de irse con todos. Entonces hace que tengamos pocos niños en la escuela y que también el pueblo envejezca porque se van las personas jóvenes. Entonces, aquí vemos la desigualdad, ¿cierto?, que existe entre las zonas rurales indígenas y las zonas urbanas. Como dice San Martín, la falta de opciones educativas cercanas en zonas rurales, en comparación a las áreas urbanizadas, contribuye a la deserción escolar.
Esto según, está estudiado en la encuesta Casen, es una encuesta que hacen en Chile, y hasta el 2017 nos da un porcentaje de que las personas que tienen enseñanza media incompleta y que habitan en zonas rurales y son indígenas es de un 67%, en contraste, ¿cierto?, de las personas que no terminan sus estudios en la zona urbana. Entonces nos hace ver que hay una falta de alternativas en educación intercultural. Como ya vimos, existe una escasez de opciones educativas en Caspana, y no solo es Caspana, porque esto afecta a todos los niños y niñas de las localidades que hay alrededor de este pueblo, que no son pocas. Los liceos de Calama, cuando estos niños van y se enfrentan a la zona urbana, tienen un enfoque mayormente en minería, porque nuestra región es una región minera. Entonces se produce un tema de invisibilización a la riqueza cultural que traen estos niños, generando falta de continuidad en sus saberes ancestrales. Por lo tanto, tenemos que entender como docentes que la interculturalidad tiene que apuntar también a relaciones horizontales, porque hasta la actualidad pasa que los mismos docentes aún en la zona urbana siguen discriminando a los estudiantes que bajan del Alto Loa, como se llama, de estos pueblitos. Aún lamentablemente los tratan de indios o lo excluyen. Entonces, eso también hace que sus mismos compañeros creen esta especie de rechazo y discriminación racial. Entonces, hace un cuestionamiento esto a cómo nos están formando como docentes en la región con el tema de la interculturalidad. La región cuenta con solamente una universidad pública que imparte carreras de pedagogía. Las demás son universidades privadas. Bueno, hasta el 2020, ningún ramo de la carrera en educación básica orientaba una pedagogía intercultural. Después de una revisión de programas de estudio, no se encontró ninguna, aunque la malla ya fue modificada el 2021, pero tampoco tengo conocimiento si esta malla se enfoca a este punto. Esto trae como consecuencia que faltan estudios sobre interculturalidad en la región, en especial en educación. Porque se habla muchas veces de que el pueblo atacameño ya no está, pero sí es una cultura viva, está presente, ellos, si uno va al pueblo, siguen con su cosmovisión. Entonces es importante que las universidades, bueno, y en este caso la única universidad estatal de Antofagasta, pueda generar estos conocimientos en los futuros docentes. Entonces, retomando un poco lo anterior, existe una necesidad que haya un establecimiento de educación media que se adapte a estas necesidades de la comunidad caspaneña. Para Flores, el liceo debe ser un hito urbano con identidad, tradición local y cultural. Entonces, esto hace que es una necesidad, ¿cierto?, construir un liceo que se adapte a las necesidades del pueblo, por ejemplo, el liceo técnico agrícola, porque una vez que estos estudiantes se van a la zona urbana, pierden totalmente, ¿cierto?, este contacto con la naturaleza, pierden el contacto con su cosmovisión y hace que se desarraigue, ¿cierto?, esta identidad. Entonces, al momento de volver, ya pierden un poco su raíz, porque se van muy niños y ya vuelven adultos. Entonces pasa que ya el pueblo envejece, se necesita que ya los jóvenes empiecen a tomar estos terrenos agrícolas, ¿cierto? Y en Calama no encuentran cómo desarrollar esas competencias en la cría de ganado o en
en nuevos métodos de agricultura, en la conservación de esa agricultura, porque ellos tienen tradición incaica que aún ellos plantan en un sistema de terrazas. Entonces, en base a esto, hice una recolección de testimonios. Entrevisté a Beatriz Quispe, que es una apoderada y la presidenta del Centro General de Padres. Ella tiene un hijo que ya está saliendo de octavo este año y expresa una profunda preocupación que tienen no solo ella, sino que los apoderados, que es migrar a una zona urbana, puesto que esto no solo le trae al niño consecuencias culturales, sino que también económicas a la familia, porque en el pueblo es pequeño, no pagan locomoción, se dan muchos beneficios, contamos con ayuda de muchas veces sindicatos, rotarios, y bueno, las mismas mineras que apoyan la escuela, entonces le dan útiles escolares, les hacen fiestas de Navidad, entonces para las mamás esto es un ahorro. Entonces al migrar a la ciudad tienen que pagar locomoción, tienen que comprar listas de útiles escolares, ya no los apadrinan, en realidad son un número más. Y esta apoderada también cuenta con 4 estudiantes en nuestra escuela, entonces se va a tener que ir con los 2 más grandes y quedan los 2 más pequeños, se produce un quiebre en la familia, una separación, entonces es la preocupación en realidad que tienen los apoderados. También en la entrevista está Verónica Llanos Acuña, ella es la profesora de segundo ciclo de la escuela. Ella enfatiza en la necesidad de establecer un liceo técnico agrícola para que siga, ¿cierto?, este legado cultural y también puede tener un efecto positivo en el desarrollo sostenible del pueblo, con nuevas modalidades, como dije, de agricultura y también a valorar, ¿cierto?, la madre tierra. Por eso es importante que el Ministerio de Educación brinde el apoyo, si bien es un gasto mayor, pero va a traer sería una valiosa inversión para las escuelas rurales del Alto Loa. Entonces, a modo de conclusión, la falta de oportunidades, ¿cierto? Es evidente que hay entre las zonas rurales y las urbanas. Existe una brecha en el acceso a la educación, indígena y no indígena. Hay necesidades políticas para que la educación intercultural esté en equidad con la educación urbana. Y en esto también tenemos que contar a los estudiantes, a los centros de alumnos, ¿cierto? Que no solo organicen aniversarios, sino que también tengan un rol protagonístico en estas políticas. La construcción de un liceo técnico agrícola en Caspana tendría un impacto positivo en el desarrollo cultural y económico, conservando, ¿cierto?, este legado ancestral que hay en el pueblo, que ha resistido ya más de 500 años, desarrollaría oportunidades de empleo en el poblado, puesto que, como dije, ya es un pueblo que está envejeciendo. Los establecimientos educacionales tienen que estar, bueno, los establecimientos, si pensamos en áreas de una construcción de un liceo, este debe estar enfocado, ¿cierto?, en la identidad de Licanantay, pero no solamente esta propuesta, sino que también los establecimientos de Calama. Y es por eso la importancia de desarrollar una interculturalidad crítica. Es un gran desafío, pero es un camino válido, ¿cierto?, para reconocer y reivindicar estos pueblos ancestrales. Es importante que las carreras de pedagogía tengan un enfoque intercultural y que las universidades del territorio puedan investigar sobre este tema porque está muy dejado de lado. Bueno, hay mis referencias bibliográficas y muchas gracias también por la oportunidad que me han dado.